Martín Lutero. Una chispa en la oscuridad. Versión mejorada. Texto completo. El aire pesaba en aquella celda fría y húmeda en Erfurt, cargado con el olor acre y polvoriento de tinta vieja y pergamino mohoso, mis únicos y silenciosos confidentes. La luz trémula de una vela solitaria apenas vencía la oscuridad, danzando sobre las paredes de piedra y lanzando sombras alargadas que parecían susurrar secretos antiguos. Era el inicio del siglo XVI, y Europa yacía bajo un manto denso, tejido por la omnipresente y poderosa Iglesia Católica. Sus doctrinas y dogmas no solo guiaban la fe, sino que también estrangulaban cualquier suspiro de pensamiento que osara divergir, como corrientes invisibles prendiendo la mente y el alma. Yo, Martín, que en tiempos más prometedores había soñado con la elocuencia de los tribunales y la lógica de las leyes, había hecho un intercambio sombrío, la promesa de la abogacía por la lana gruesa de la tonsura y el hábito austero de un monje agustino. Un juramento, desesperado, proferido en el auge del terror, cuando un rayo inclemente cortó el cielo y casi me barrió de la existencia, dejando tras de sí solo el eco de una promesa hecha a un Dios temido, un pacto sellado en el calor del miedo a una muerte súbita. Pero la paz que yo buscaba con tanta ansia en la penumbra húmeda y fría del monasterio se revelaba una sombra escurridiza, un fantasma inalcanzable que se burlaba de mi devoción. La rutina implacable se imponía como un grillete invisible. Los ayunos que me dejaban con el estómago rugiendo en protesta silenciosa, las vigilias nocturnas bajo la mirada distante de las estrellas y la letanía incesante de oraciones murmuradas en latín, palabras que resonaban vacías en mi alma perturbada. Cada paso por los corredores de piedra fría, cada campanada lúgubre de la campana, solo profundizaba el torbellino de dudas que me agitaba por dentro. La justicia divina parecía un pico inalcanzable, sus laderas escarpadas demasiado para la escalada, vacilante de un pecador como yo. Cada canto gregoriano, entonado al unísono en la capilla oscura, cada genuflexión forzada ante el altar adornado, solo ensanchaba la hendidura abismal entre mi miseria humana y la santidad trascendental que me era impuesta como una carga aplastante. La salvación, susurraban las voces graves de los sacerdotes y resonaban en los confesionarios sofocantes, era una jornada penosa, una senda empinada salpicada de obras meritorias, flagelaciones de la carne en busca de purificación y la intercesión distante e incierta de santos beatificados. Cuanto más me esforzaba por ascender por esa escalera invisible de sacrificios, más el abismo de mi propia falibilidad se abría bajo mis pies vacilantes. Una angustia sorda y persistente martillaba en mis sienes, la convicción paralizante y sofocante de que todos mis esfuerzos eran fútiles, meros granos de polvo cósmico soplados lejos de la inmensidad de la gloria celestial. Esa tortura silenciosa e implacable me consumía por dentro, transformando la búsqueda desesperada por la fe en una prueba lacerante, un tormento constante que roía mi alma como un gusano hambriento. Fue en medio del susurro casi inaudible de las páginas amarillentas y frágiles de la Vulgata, en los momentos furtivos y casi pecaminosos de estudio solitario, robados a la rigidez de la disciplina monástica, que una tenue pero persistente luz comenzó a romper la densa oscuridad que aprisionaba mi alma. Inclinado sobre las palabras enigmáticas de Pablo, la epístola a los romanos en particular, un único versículo encendió mi mente como un rayo inesperado en una noche tormentosa. El justo por la fe vivirá. Aquella sentencia simple, despretenciosa en su forma, resonó en mi ser con la violencia de un terremoto, agrietando las paredes carcomidas de mis convicciones más profundas y arraigadas, liberando un eco que resonaría para siempre dentro de mí. La comprensión que siguió no fue meramente intelectual, una nueva doctrina a ser asimilada, sino una convulsión visceral, un reordenamiento completo de mi propia esencia. La justificación no era una moneda de cambio celestial, a ser arduamente conquistada con el sudor de la penitencia y las lágrimas del remordimiento, sino un presente inmerecido, un acto de pura e insondable gracia divina, graciosamente ofrecido y accesible únicamente a través de la fe inquebrantable en Cristo crucificado. Era una idea explosiva, cargada de potencial sísmico, un desafío frontal y directo a la intrincada e imponente arquitectura de méritos eclesiásticos que había sostenido el poder de la Iglesia por largos e incontables siglos. Esa verdad incandescente no solo me liberó de las cadenas pesadas de la duda paralizante, sino que me arrojó en cuerpo y alma al centro neurálgico de una tormenta de proporciones apocalípticas que ya se anunciaba en el horizonte sombrío. La chispa que faltaba para desatar aquella explosión latente, para transformar la quietud contemplativa en acción incisiva, fue encendida por la práctica nauseabunda y descarada de la venta de indulgencias. La desfachatez con que el perdón divino era subastado a cambio de pecunia,
La promesa vacía y fraudulenta de absolución de los pecados futuros y pasados mediante el tintineo de monedas en las arcas de la iglesia ultrajaba profundamente mi conciencia y hería de muerte los principios más elementales de la fe que yo ahora comprendía. Observar campesinos humildes, con sus manos callosas por el trabajo arduo y sus rostros marcados por la privación, siendo impíamente despojados de sus escasas economías en nombre de una salvación mercantilizada e ilusoria, era una afrenta directa y blasfema a la propia esencia del evangelio que Cristo había predicado. Aquella llaga purulenta y hedionda expuso de forma brutal la corrupción que gangrenaba el corazón de la institución que hipócritamente se autoproclamaba la única y verdadera guardiana de la fe en la tierra. La cólera hirvió en mis entrañas como un caldero al rojo vivo, impulsando mi mano a empuñar la pluma no ya como un instrumento de estudio, sino como una espada afilada lista para golpear la hipocresía y la falsedad. En 1517, bajo el peso aplastante de una indignación santa e incontrolable, redacté 95 proposiciones audaces y contundentes que atacaban la raíz de la putrefacta doctrina de las indulgencias y cuestionaban abiertamente la arrogante infalibilidad papal en cuestiones de perdón y salvación eterna. Aquel acto, la fijación pública de aquel documento inflamable en las puertas macizas e imponentes de la iglesia del castillo de Wittenberg, un gesto que resonó con un estruendo mucho más alto y duradero que cualquier campanada. No era una mera invitación cortés a un debate teológico reservado a eruditos, sino un grito desesperado y apasionado por una reforma profunda y urgente, un llamado lacerante a la verdad y a la pureza del evangelio corrompido. Sin embargo, aquellas hojas de papel garabateadas con la furia de mi convicción se propagaron con una velocidad aterradora, como una plaga virulenta barriendo un campo seco, amplificadas por la magia aún reciente e incomprendida de la imprenta de Gutenberg. Lo que en mi mente acariciaba la esperanza de ser un debate académico restringido a los muros de la universidad incendió la imaginación ferviente de Alemania y lanzó ondas de choque turbulentas por toda la extensión de Europa, exponiendo de forma cruda e innegable las grietas profundas y peligrosas en la fachada antes imponente y aparentemente inquebrantable del poder eclesiástico romano. Roma, herida en su vanidad secular y en su autoridad divina autoproclamada, reaccionó con una furia fría y calculada, exigiendo públicamente mi inmediata abjuración, pero la verdad visceral que yo había desenterrado con tanto esfuerzo en las profundidades polvorientas de las Sagradas Escrituras se había convertido en un escudo inexpugnable contra los dardos envenenados de la excomunión y de la persecución implacable. La AE, citación para comparecer a la Dieta de Worms en 1521, me arrojó al epicentro de un huracán donde las fuerzas seculares y espirituales se enfrentaban en un espectáculo de poder eclesiástico y pompa imperial, personificados en la figura solemne e imponente del emperador Carlos V y en la corte sombría y calculadora de la curia romana. Allí, bajo el escrutinio gélido y acusador de mis numerosos verdugos, hombres cuyos ojos centelleaban con la llama fanática de la ortodoxia herida, reafirmé con una claridad lacerante y una convicción inquebrantable la verdad que ardía en mi pecho, a menos que sea convencido por el testimonio claro e innegable de las Sagradas Escrituras y por la razón que se manifiesta límpida y evidente. Mi voz resonó en el salón, cargada de un temblor palpable, pero imbuida de una firmeza que me sorprendió incluso a mí mismo, pues no deposito mi confianza ni en el Papa infalible ni en los concilios falibles solos, visto que es históricamente manifiesto que frecuentemente erraron y se contradijeron en sus doctrinas. Estoy irrevocablemente preso y encadenado por las escrituras que cité, y mi conciencia, esa voz interior que clama por la verdad, es cautiva de la palabra viva y eterna de Dios. No puedo, por lo tanto, y no me retractaré de absolutamente nada de lo que dije o escribí, pues actuar contra la propia conciencia, contra la voz de Dios en mi interior, no es ni correcto, ni seguro, ni saludable para el alma. Que el Dios Todopoderoso me ayude y me fortalezca en este momento crucial. Amén. La Dieta de Worms me declaró un proscrito, un hereje a ser cazado y silenciado por las garras de la Inquisición, pero mis palabras, lanzadas con la fuerza de un trueno en medio de la tormenta, habían echado raíces profundas e inextirpables en el corazón de innumerables hombres y mujeres sedientos de una fe genuina y liberadora. Bajo la protección vigilante y discreta de amigos leales y nobles simpatizantes con la causa de la Reforma, fui secretamente conducido al aislamiento seguro y providencial del imponente castillo de Wartburg. En aquel refugio forzado, mientras el mundo exterior hervía con las consecuencias sísmicas e imprevisibles de mis desafíos audaces, me sumergí en cuerpo y alma en una tarea hercúlea y transformadora: verter las Sagradas Escrituras a la lengua vernácula del pueblo alemán.
Mi anhelo más profundo era que la palabra viva de Dios se convirtiera en un faro de luz accesible a todos, liberándolos de las ataduras de la ignorancia y de la tutela de una interpretación clerical que, en mi humilde y sincera visión, se había desviado peligrosamente del camino trazado por Cristo y sus apóstoles, oscureciendo la verdad esencial con dogmas y tradiciones humanas. La traducción de la Biblia al alemán fue, en sí misma, un acto revolucionario de proporciones incalculables, desatando las pesadas cadenas del latín y permitiendo que el mensaje divino resonara con claridad y poder directamente en los hogares humildes y en las mentes ávidas de conocimiento del pueblo común. Las ideas de la Reforma protestante, que habían germinado tímidamente en mi corazón atormentado, se extendieron con la voracidad de un incendio en paja seca, encontrando suelo increíblemente fértil en un continente hambriento de una fe más auténtica, personal y despojada de rituales vacíos e intermediarios corruptos. Sin embargo, aquella torrente impetuosa de cambios radicales también desencadenó ondas de choque violentas y conflictos sangrientos que dividieron naciones y familias. La brutal guerra de los campesinos, el ascenso de facciones radicales y extremistas dentro del propio movimiento reformador y la resistencia implacable y feroz de las fuerzas católicas tradicionales sumergieron a Europa en un torbellino de violencia e incertidumbre, manchando el suelo con la sangre de innumerables inocentes. En los años turbulentos que siguieron, mi existencia terrena se transformó en un campo de batalla constante e implacable, librado no solo con la pluma afilada y la palabra inflamada, sino también con la participación activa y por momentos arriesgada en los intrincados y peligrosos juegos de poder político que buscaban rediseñar el mapa religioso y social del continente europeo. En medio de la furia de la tormenta encontré un puerto seguro y un compañerismo inesperado en el matrimonio con Catalina de Bora, una exmonja de inteligencia perspicaz y espíritu indomable, cuya fuerza y sabiduría me ofrecieron un apoyo inestimable y una nueva y revigorizante perspectiva sobre la profundidad insondable de la gracia redentora y la infinita e inagotable misericordia divina. La Reforma protestante, que había irrumpido con la fuerza de un rayo de un monje atormentado que había osado clavar sus controvertidas tesis en la puerta de una iglesia modesta, se había metamorfoseado en una fuerza histórica innegable e irreversible, remodelando para siempre los contornos de la fe cristiana y de la propia sociedad occidental, dejando un legado que resonaría a través de los siglos venideros. Y yo, Martín Lutero, un simple hombre atormentado por la búsqueda de la verdad, sabía con una certeza que trascendía la razón, que la pequeña chispa de convicción que se había encendido en mi corazón vacilante había, por la gracia de Dios, iluminado un camino irreversible hacia una nueva era de la fe, un legado que jamás se extinguiría. Sumérgete en la historia que cambió el mundo. Si te gustó desentrañar la vida de Martín Lutero, deja tu like y comparte para que otros también hagan este descubrimiento fascinante.